Preparación para la segunda llegada del Mesías. Las guerras mundiales. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Ahora estamos cerca de ser capaces de retornar al seno de Dios, por lo que cada uno de nosotros debe considerar lo que debemos hacer. Los resultados de la Primera Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Debido a la victoria del lado celestial en la Primera Guerra Mundial, se estableció la condición de indemnización en la etapa de formación para restaurar mundialmente las tres grandes bendiciones de Dios para el hombre. Desde el punto de vista de la superación a nivel mundial de la tentación de Satanás a Jesús, fue establecida la condición de indemnización para restaurar mundialmente la primera bendición que Dios dio al hombre. Luego, a través de la victoria de las naciones democráticas, se estableció el fundamento en la etapa de formación para restaurar la soberanía celestial. Con la caída del mundo satánico y del Kaiser que reinaba en este mundo, se estableció el fundamento de victoria en la etapa de formación en el mundo del lado celestial. Así fue establecido el fundamento sobre el cual podría nacer el Señor de la segunda llegada como rey del mundo del lado celestial. A continuación, apareció el mundo comunista centrado en Stalin, que era la representación simbólica del Señor de la segunda llegada del lado satánico. El lado satánico proyectó realizar la pseudoforma del reino de los cielos en la tierra, centrado en un personaje que imitaba el modelo del Señor de la segunda llegada en el lado satánico, con el fin de realizar por adelantado el ideal del lado celestial antes de que el Señor de la segunda llegada estableciese el ideal del reino de los cielos en la tierra bajo los principios de coexistencia, coprosperidad y causa común. Por ello, con la victoria del lado celestial en la Primera Guerra Mundial, se estableció el fundamento para la segunda llegada del Mesías. A partir de entonces, comenzó el periodo de formación para el ministerio de la segunda llegada. Estudiemos la Segunda Guerra Mundial. En la historia posterior a la época medieval, el espíritu fundamental de la democracia es realizar el propósito de la concepción de la vida tipo Abel. Por consiguiente, la democracia va a ir encaminada necesariamente hacia la realización del mundo bajo el ideal de la creación, siguiendo la tendencia natural de las dos características interior y exterior de la naturaleza original del hombre. Naturalmente, la Segunda Guerra Mundial fue la guerra en la que la democracia estableció el fundamento de victoria en la etapa de crecimiento, venciendo al totalitarismo que bloqueaba el camino de la naturaleza original del hombre. ¿Qué es el totalitarismo? Si analizamos cuando estudiamos en la historia, en el año 1930, cuando el pánico económico abrumó a todo el mundo, naciones tales como Alemania, Japón, Italia, estas naciones, eh, bajo circunstancias de aislamiento, hallaron difícil superar la adversidad, trataron de encontrar en el totalitarismo un camino para vencer sus dificultades. El totalitarismo es una ideología política que niega la dignidad de la individualidad del hombre y la libertad de expresión, publicación, reunión y asociación, junto con los derechos básicos humanos referentes al Estado y al sistema parlamentario, que son las bases de la ideología política democrática de las naciones modernas, e insiste en que cualquier individuo o grupo debe existir para el beneficio y el desarrollo de toda la nación o del Estado.
Por lo tanto, la libertad bajo este sistema puede ser definida no como un derecho que cualquier individuo pueda reclamar y disfrutar, sino como un deber o un sacrificio que se debe pagar por el conjunto. El principio dirigente del totalitarismo no concede ninguna autoridad en la mayoría, sino en un solo hombre, el gobernante. La voluntad del gobernante entonces se convierte en la ideología de toda la nación o del Estado. Como ejemplo de este totalitarismo político está el de Mussolini en Italia, el de Hitler en Alemania y el gobierno dictatorial de los militaristas de Japón. Las naciones del lado celestial y las naciones del lado satánico durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí encontramos entonces que en la Segunda Guerra Mundial se desencadenó entre las naciones del lado celestial, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y en alianza entre sí o bajo el sistema de la democracia. Y las naciones del lado satánico, Alemania, Japón e Italia, en alianza entre sí bajo el totalitarismo. Las que eran del lado celestial es porque tenían a la democracia como su ideología fundamental, que había sido establecido como la ideología política de la etapa final de la providencia de la restauración, centrado en la concepción de la vida tipo Abel. Las que estaban en el lado satánico es porque eran las naciones totalitarias antidemocráticas, cuya ideología política estaba centrada en la concepción de la vida tipo Caín. Las primeras eran las naciones que apoyaban al cristianismo, mientras que las últimas se colocaron en una posición anticristiana. De este modo, se separaron yendo las primeras hacia el lado celestial y las últimas hacia el lado satánico. Examinemos ahora los detalles con más claridad acerca de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que era el centro de las potencias del eje en aquel tiempo, privó al pueblo de sus libertades fundamentales y su control de las ideologías ejerció influencia incluso en el campo religioso. Es decir, Hitler impuso la estricta ideología religiosa primitiva germánica, concluyendo en un pacto con el Papa de Roma, fundando así una religión nacional, y entonces trató de controlar a todo el protestantismo bajo la supervisión de obispos por todo el mundo, por todo el país, perdón. Por consiguiente, católicos y protestantes se opusieron fuertemente a Hitler, quien además masacró a 6 millones de judíos. Los militaristas japoneses durante la Guerra Mundial obligaron a todas las iglesias coreanas a instalar un kamidama, un altar doméstico del sintoísmo japonés, y forzaron a los cristianos a asistir a los cultos en los templos japoneses. Y ahí tenemos la historia de Japón. Quienes se oponían eran encarcelados o asesinados. Masacraron especialmente a los cristianos coreanos, quienes tuvieron que erigir. Ellos huyeron, se fueron a Manchuria para escapar del dominio de Japón y para hallar la libertad. De este modo, la política de aniquilación del cristianismo coreano que pusieron en vigor hasta la última parte de la Gran Guerra fue de lo más atroz. Italia también llegó a ser una potencia del eje al conspirar con Alemania, que estaba en el lado satánico. Así que Mussolini estableció al catolicismo como religión nacional con el fin de unificar la ideología de su pueblo, procediendo de este modo contra la providencia de la restauración de Dios. Por tal motivo, podemos designar a Alemania, Japón e Italia de aquellos días como las naciones del lado satánico. La razón por la que las, las naciones del lado celestial y del lado satánico se enfrentaron
con tres grandes potencias a cada lado. La Segunda Guerra Mundial estalló con el fin de establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios que no fueron realizadas centradas en Jesús. Originalmente, debido a la caída de los tres seres, Adán, Eva y el arcángel, las tres grandes bendiciones de Dios no fueron realizadas. Por consiguiente, al restaurar las tres grandes bendiciones, tres seres tendrían que colaborar juntos con el fin de restaurar las tres bendiciones por indemnización. Así pues, Dios llevó a cabo la providencia espiritual de la salvación, combinando los esfuerzos de tres seres: Jesús, que vino como el segundo Adán; el Espíritu Santo, que vino como la divinidad de Eva; y el arcángel, restaurando así espiritualmente sus tres grandes bendiciones. Como referencia, pueden asistir a los videos 191 al video 198 que están explicando sobre este tema. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial, que tenía que establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar las tres grandes bendiciones centradas en Jesús, también tenía que establecer la condición para restaurar las tres grandes bendiciones por indemnización, cuando las naciones del lado celestial, simbolizando a Adán y a Eva y al arcángel, obtuvieron la victoria sobre las naciones del lado satánico, que seguían un modelo similar. Por consiguiente, Satanás, que sabía esto, reunió de antemano a las naciones según los modelos de Adán, Eva y el arcángel en el lado satánico, adelantándose a esta providencia, e hizo que atacaran a las naciones de modelos semejantes del lado celestial. Los Estados Unidos, como nación tipo hombre, simbolizaba a Adán, mientras que Inglaterra, como nación tipo mujer, simbolizaba a la Eva del lado celestial, y Francia, como un tipo intermedio de nación, simbolizaba al arcángel del lado celestial. Por el otro lado, Alemania, nación tipo hombre, simbolizaba al Adán del lado satánico, mientras que Japón, como nación tipo mujer, simbolizaba a la Eva del lado satánico, e Italia como tipo intermedio, que era una nación que simbolizaba al arcángel del lado satánico. En la Gran Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y Alemania, Austria y Turquía también eran las naciones del lado celestial y del lado satánico, formadas por grupos de tipos similares, como modelos simbólicos a nivel de formación. ¿Por qué la Unión Soviética, que era una nación del lado satánico, se unió al lado celestial? Cuando la sociedad medieval de Europa Occidental, centrada en el Papa, llegó a un punto en el que nunca lograría el propósito de la providencia de la restauración, eh, Dios tuvo que llevar a cabo su providencia de la restauración, realizando eh, a través de estos dos mundos, el comunismo y la democracia, dividiendo la sociedad en dos mundos basados respectivamente en la concepción de la vida tipo Caín y en la concepción de la vida tipo Abel. Entonces, mientras tanto, la sociedad feudal y la sociedad monárquica, o la sociedad imperialista, bloqueaban el camino del lado celestial, pero también al mismo tiempo obstruían el camino final del lado satánico para cumplir su providencia. Por consiguiente, el lado celestial y el lado satánico se unieron para destruir esta sociedad. La providencia de la restauración se desarrolla siguiendo el curso de la era. Incluso el mundo fuera del principio, que se realiza por adelantado bajo una pseudoforma de la providencia de la restauración de Dios, tiene que desarrollarse hacia el objetivo satánico siguiendo el curso de la era. Por consiguiente, incluso en el mundo satánico debe haber lucha para destruir la vieja sociedad, porque ésta constituye un obstáculo para la sociedad progresiva. De acuerdo con esta tendencia histórica,
El totalitarismo durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió tanto en un obstáculo para el lado satánico como para el lado celestial. Por ello, Dios tuvo que permitir, aunque temporalmente, en la providencia de la restauración, que el lado satánico realizase el mundo comunista. Por esta razón, Dios permitió que el mundo comunista cosechara rápidamente sus propios frutos por medio de la destrucción de las naciones totalitaristas vencidas por la Unión. Entonces, sin embargo, tan pronto como la Segunda Guerra Mundial terminó, los dos mundos de la democracia y del comunismo se dividieron como el agua y el aceite. Las causas de la Segunda Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Entonces, desde el punto de vista de la providencia de la restauración, la primera de las causas internas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial fue para establecer mundialmente la restauración debido a la caída de Adán. Entonces, Dios enviando a Jesús, el segundo Adán, trató de restaurar el mundo en el que fueran realizadas sus tres grandes bendiciones con Jesús como centro. Sin embargo, Jesús cumplió esto solo espiritualmente por medio de su crucifixión a causa de la falta de fe del pueblo judío. Por otro lado, Satanás intentaba realizar de antemano el mundo según un modelo similar al mundo que Jesús pensaba realizar. Entonces, en la consumación de la historia, será realizado sin duda un mundo fuera del principio, imitando el modelo de las tres grandes bendiciones cumplidas a nivel de crecimiento, centradas en un personaje tipo Jesús del lado satánico. Por consiguiente, Dios tiene que establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar del mundo bajo el principio con las tres bendiciones realizadas, centradas en Dios, destruyendo este mundo satánico. La Segunda Guerra Mundial se originó con este propósito. El personaje tipo Jesús del lado satánico fue Hitler. Por ello, la vida de Hitler fue muy similar a la de Jesús en ciertos aspectos, como su pensamiento a una escala mundial, su vida sencilla, su muerte miserable y la desaparición de su cadáver, aunque su voluntad era exactamente opuesta a la de Jesús. Provocó la Segunda Guerra Mundial, Hitler de Alemania, y este fue un personaje tipo Adán del lado satánico, debido a que cumplió el modelo de la multiplicación de hijos, abogando por el pangermanismo, realizó el modelo de la dominación de toda la creación, estableciendo una política de hegemonía mundial. Así pues, realizó el mundo fuera del principio, siguiendo el modelo del cumplimiento de las tres grandes bendiciones a nivel de crecimiento centradas en Satanás. El lado celestial tenía que establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar el mundo que ha cumplido las tres grandes bendiciones, logrando la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar con el fin de que los hombres de la tierra del lado celestial sufriesen y superasen mundialmente la segunda tentación de Satanás a Jesús. Por consiguiente, cuando lo consideramos desde el punto de vista de la tentación que Jesús tuvo que sufrir, el lado celestial tenía que establecer a nivel mundial la condición de indemnización para restaurar la segunda bendición que Dios dio al hombre, logrando la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, así como Jesús estableció el fundamento para la restauración de los hijos, superando la segunda tentación en el desierto, del mismo modo, el mundo del lado celestial tenía que establecer el fundamento de la democracia a nivel de crecimiento, logrando la victoria en la Segunda Guerra Mundial, consiguiendo así que los hombres del lado celestial estableciesen el fundamento mundial para la restauración de los hijos. En tercer lugar, la Segunda Guerra Mundial se originó para establecer el fundamento a nivel de crecimiento
para la restauración de la soberanía celestial. Debido a la victoria del lado celestial en la Primera Guerra Mundial, el mundo democrático llegó a disfrutar del fundamento al nivel de formación, mientras que de igual manera el mundo satánico, que había estado realizando el mundo tipo Caín, pudo subyugar al imperialismo y establecer el fundamento a nivel de formación para el mundo comunista. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos, Inglaterra y Francia y Alemania, Austria y Turquía también eran las naciones del lado celestial y del lado satánico, formadas por grupos de tipos similares como modelos simbólicos a nivel de formación. La Segunda Guerra Mundial separó completamente a los mundos de la democracia y el comunismo, habiendo establecido cada uno su fundamento a nivel de crecimiento. Cuando el mundo democrático llegó a disfrutar del fundamento a nivel de crecimiento, la restauración de la soberanía celestial quedó establecida sobre su fundamento a nivel de crecimiento. Veamos entonces los resultados de la Segunda Guerra Mundial según la providencia de la restauración. La victoria del lado celestial en la Segunda Guerra Mundial posibilitó el establecimiento de la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar mundialmente las tres grandes bendiciones de Dios para el hombre. Desde el punto de vista de haber sufrido mundialmente las tentaciones de Satanás a Jesús, se estableció la condición de indemnización para restaurar mundialmente la segunda bendición de Dios. Al mismo tiempo, se estableció el fundamento a nivel de crecimiento para la restauración de la soberanía celestial, ya que el mundo democrático pudo establecer la base sobre el nivel de crecimiento. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, según el principio de la restauración por indemnización, es hecho, vemos que Hitler, el personaje tipo Jesús en el lado satánico, y su país fueron destruidos, y que apareciese el mundo comunista centrado en Stalin, el personaje según el modelo del Señor de la Segunda Llegada en el lado satánico a escala mundial, significaba que la era en la que el hombre había construido el reino espiritual centrado en el Jesús resucitado había pasado y que había llegado el tiempo de fundar un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21 del 1 al 7, centrados en el Señor de la segunda llegada. De este modo, después de la Segunda Guerra Mundial, se entró en la etapa de crecimiento para el ministerio de la segunda llegada. Por consiguiente, mucha gente ha recibido revelaciones que se refieren a la vuelta de Cristo y ocurren fenómenos espirituales por todo el mundo. Al mismo tiempo, todas las religiones establecidas se secularizarán en creciente caos y división, perdiendo su poder religioso. Este es un fenómeno de los últimos días que ocurre debido a la providencia final de Dios para la unificación de todas las religiones por medio de una nueva y definitiva verdad. En el próximo video estudiaremos la Tercera Guerra Mundial. Haremos un resumen de las causas y resultados. Muchas gracias por su atención. Como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.